La repentina aprobación de la reforma a la carrera judicial está provocando muchas dudas. Por supuesto, en Telediario preguntamos, ¿acaso habrá algún interés político? Esto es lo que queda en tela de juicio. Los integrantes de la mesa de discusión para las reformas constitucionales en materia de justicia se reunieron el pasado miércoles en un reconocido hotel de la Zona 9 para continuar la discusión de las reformas, principalmente el fortalecimiento de la carrera judicial. Las horas transcurrían con normalidad, cuando de repente sale a la luz la decisión de los que se hacen llamar padres de la patria, quienes de manera rápida y sorpresiva sustituyeron por completo la ley de la carrera judicial aprobada hace 17 años para crear el Consejo Judicial. Tras conocerse la noticia, los integrantes de la Mesa del Gran Diálogo Nacional se sorprendieron, pues lo aprobado por el Congreso también está incluido en las reformas constitucionales. ¿Por qué los diputados no consultaron con las mesas de diálogo las enmiendas aprobadas en la carrera judicial? Entonces, ¿qué fin tenía instalar mesas de diálogos con diversos sectores? ¿Cuál era la prisa de los diputados por aprobar de manera rápida la propuesta de ley? E incluso, hay que decirlo, hubo participación de diputados con señalamientos que tenían semanas de no asistir al Congreso de la República y casualmente en esta ocasión se asistieron a la sesión parlamentaria para votar a favor. ¿Acaso habrá algún interés político? Nosotros le presentamos la información y usted saque sus conclusiones. Telediario, información actual. Un grupo de abogados se pronunció a favor de la independencia judicial y también para el cese de las presiones contra los jueces. En medio de la polémica, el rechazo y la incertidumbre que generó la aprobación de la judicial, abogados insisten en que más allá de una reforma, urge garantizar la independencia judicial para que los magistrados y jueces resuelvan conforme a derecho y respetando la Constitución. Esto no solamente incluye a los que administrativamente están por arriba de ellos, sino fundamentalmente las embajadas no tienen nada que ver con la justicia. Los agentes diplomáticos en el país no tienen nada que hacer en los juicios, en los debates. La CICIG tampoco puede estar presionando a los jueces, de tal manera que el juez nada más debe de obedecer a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales y a las leyes ordinarias de un país. Para el abogado David Pineda, aquí lo más importante es la población, quien merece una verdadera justicia con jueces y magistrados independientes e imparciales. Lógicamente hay que fortalecer la carrera judicial, la independencia judicial, sobre todo porque un juez debe de ser independiente al punto de que ni un presidente ni un comisionado puedan siquiera osar hacerle una llamada telefónica para influir en un veredicto o en una resolución. Además, consideran que al sistema de justicia le urge una reforma profunda, pero también una reestructuración. Yo creo que esto tiene un análisis distinto. Lo que sucede es que aquí, esta reforma iba en la reforma constitucional que se ha planteado por parte de los organismos del Estado y de CICIG. Mi percepción es que ellos evaluaron que esta reforma constitucional puede o no puede ganarse en una consulta popular. Por lo tal, previendo que no fuera así, aprobaron de manera inmediata esta reforma a la ley de la carrera judicial. Es necesario ir cambiando los cuadros de jueces que han tenido pues ya quizá largas carreras y ya es momento de que nuevas generaciones empiecen a impartir justicia de conformidad con los nuevos conocimientos. Hay que respetar el debido proceso. Guatemala debe exigir que se respete el debido proceso. Pero sí estamos presenciando una carrera contrarreloj que está llevando a cabo el Departamento de Estado por medio de la CICIG. Otros expertos en la materia opinan que las reformas no solo debe garantizar la independencia de los jueces y magistrados, sino que también en el Ministerio Público y Gobernación, porque al final estas entidades integran la cadena de justicia. Telediario, información actual. Diversas reacciones generó la aprobación de la nueva ley de carrera judicial, la cual fue calificada por expertos en derecho como apresurada, sin sentido y absurda. Los cambios que se hicieron a la ley de contrataciones reivindicaban la necesidad que el Estado tiene de mejorar sus controles para evitar la corrupción.
A lo largo del gobierno de transición se vencieron algunos contratos, en la actualidad también, pero a nosotros nos parece que el manejo en la gestión de nuevos contratos ha sido el problema y no los nuevos controles que se han implementado y que son fruto de una exigencia ciudadana que me parece que continúa siendo latente y que los congresistas tienen que tomar en cuenta en estas discusiones que están llevando a cabo ahora mismo. Un ex magistrado considera que la aprobación de la ley de carrera judicial viola el orden de constitucionalidad. Como descoordinado y apresurado, así califica Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el actuar del Congreso ante la aprobación de la ley de la carrera judicial. El profesional del derecho comenta que la nueva normativa viola el clamor popular, pues no existió un consenso entre los sectores. Yo creo que fue una descoordinación, lo cual me parece un poco absurdo que siendo el Congreso uno de los tres entes que están impulsando la reforma, sabiendo que se está discutiendo precisamente la verdadera implementación de una carrera judicial, la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, sus funciones, sus principios, pues ya estén regulados en una ley. Y no se esperó a que realmente se determinara técnicamente cuáles deben de ser estos principios. La aprobación de la nueva normativa rompe el orden constitucional de las leyes, pues previamente se tendría que haber hecho cambios a la Carta Magna. Lo que creo es que el método no fue el indicado. Si estamos, primero se debe discutir sobre la norma prima, la norma superior, que es la Constitución Política de la República. Y en base a esa reforma constitucional es que se emiten o se derogan o se reforman las leyes ordinarias. Y esa práctica nos puede dar finalmente a descubrir en un futuro próximo que puedan haber contradicciones o que se haya legislado a espaldas del diálogo que se debió haber esperado tener a nivel nacional, como le digo, con los cambios que deben hacerse en ese diálogo, porque como han habido ahorita las últimas 3-4 sesiones, creemos que no va a haber un avance. Los cambios al sector justicia deben realizarse bajo un análisis técnico y constitucional, sin presiones sectoriales. Precisamente para eso, pues eso es lo que tenemos entendido, se abrieron esas mesas de discusión para que técnicamente, y disculpe que insista en la palabra técnica, porque aquí no se trata de una discusión de un activismo político, sino debe ser una discusión primeramente muy técnica, constitucional, y obviamente hay que ver lo político, pero no podemos dejar por un lado lo primordial, que es que estamos hablando de la Constitución Política de la Reforma, de la Constitución Política del país, y sobre eso no podemos estar discutiendo derechos sectarios. De entrar en vigencia la nueva ley, el Consejo de la Carrera Judicial promovería privilegios. Para una reforma constitucional hay técnicas doctrinarias de forma y de fondo, y precisamente una de las de fondo es que una reforma constitucional no puede crear superórganos que vayan a provocar discriminación o que vayan a provocar privilegios para ciertos grupos sociales. Barreto concluyó en que el Ejecutivo debe analizar la nueva ley, pues no responde a la discusión por los cambios al sector justicia.